Miren, nosotros que estamos aquí en esto vamos a desarrollar la clase de enterobacterias y agentes físicos y químicos, siempre es lo que estamos una semana adelantando. La próxima semana hacemos virus, todo lo que es generalidades de virus, tanto ADN como ARN en una sola clase, porque estas son generalidades, ¿ya? Generalidades, no es que hablemos de cada uno de los virus, son generalidades, después ya se entra en la parte más específica, ¿ya? Sin embargo, hasta acá, hasta virus ARN, ¿ya? O sea, COVID, VIH, rabia, todo eso, que vamos a hablar de generalidades y algunas cosas muy particulares de cada uno de ellos, ingresa el examen, ¿ya? Que es en la semana 9. Hoy estamos en la semana 5, ¿no? Sí. Entonces estamos hoy 6, 13, 20, ¿cierto? 27, el 4 de noviembre creo, o 6 de noviembre, ¿no? 6 de noviembre creo que cae, sí, vean su calendario, 6 de noviembre. O 5 de noviembre. 6 o 5. O 3, ya 3 de noviembre, muy bien. Entonces, a ver, 3, vamos a corroborarlo, ¿sí? Sí, el 3, exactamente. Entonces, delegada, toma nota, el 3 de noviembre es el examen, ¿ya? A esta hora, ser puntuales, por favor, ¿ya? Ser puntuales. Igual le va a llegar un comunicado, seguramente su aula virtual, ¿ya? Y hasta dónde ingresa, hasta virus ARN, hasta ahí, hasta donde dice semana 8, virus ARN, hepatitis, dengue, rabia, VIH, SARS-CoV-2, hasta ahí ingresa, ¿ya? Básicamente yo voy a desarrollar, no todo se critique, hay cosas que ustedes deben de leer porque es parte de la formación universitaria, pero la mayoría de ellos yo lo voy a tocar, así que no hay ningún problema, ¿ya? Lo mismo me imagino que los profesores de práctica ya les tomaron su examen práctico, ¿ya? Entonces, ya están avisados cuando es su examen. Las diapositivas, todo está en su aula virtual. Además, también le envío cada clase a su delegada. Su delegada debe compartir con ustedes a través de su grupo de WhatsApp, no sé. La delegada tiene las clases. Todos los envío a la delegada o no delegada. Ya, entonces todo lo típico. Al aula virtual, vamos a verificar si no está subida al aula virtual. Vamos a ver, de una vez. Porque yo he autorizado el aula A y he dicho que la dupliquen a las demás aulas. Entonces, si no las han duplicado, ya es un tema pues de ¿no? Para no estar actualizando, imagínense, todas las aulas. Es un problema. Miren, esto es un problema, ¿no? Hay aulas, hay la S1, ¿no? Lo que pasa es que acá hay aulas de las dos currículas, pero es un problema. Aula F, está la E y está la S1, entonces yo he autorizado el aula A y de ahí tienen que autorizar automáticamente todas, porque no puedo escribir, o sea, creo que acá no hay nada. Todo está en el aula. Bueno, voy a comunicarlo otra vez con escuela porque yo, si no me equivoco, acá está autorizado. Exacto, ahí está autorizado. Ahí están todos, ahí están las clases, están todas las clases. Exacto, ahí están todas, hasta mi comentario que hemos hecho por todos, ¿no? Se supone que esta semana yo autorizo, agregando las dos clases que voy a hacer y listo, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, pasa a... No, estos de acá son temas del ciclo anterior. Yo dije que no lo voy a borrar porque les explico a ustedes como lectura, ¿no? Además que, bueno, he visto que han tomado mis diapositivas y les han pasado. Eso no pasa para acá. Entonces aquí actualizo. Yo actualizo acá y eso tiene
tienen que replicarlo a su aula. ¿No? Si no los han replicado, igual, delegada, tienes que compartir todas las clases con tus compañeros para que no haya problemas, ¿no? Así que todas las clases a su delegada le hay que compartir, ¿ya? Igual, ustedes tienen que leer un diálogo, se mueve, porque ahí está todo. Ya no se supediten solamente a las diapositivas, por si acaso, ¿no? Pero igual sirve bastante para comprender lo que está en el libro, ¿no? Así que, muy bien, entonces vamos a hablar de las enterobacterias. Recuerda que la semana pasada hablamos de los bacilos gram-negativos, los bacilos gram-positivos formadores de esporas, ¿no? Después hay también bacilos gram-negativos no formadores de esporas, pero ya gram-negativos. Ahí tenemos a Pseudomonas. Pseudomonas es una exposición, ¿cierto? Y también y dentro de los bacilos gram-negativos no fermentadores está Pseudomonas, porque no fermentan ningún carbohidrato, por eso son bacilos gram-negativos no fermentadores. Entonces las enterobacterias son bacilos gram-negativos fermentadores, o sea, porque fermentan carbohidratos. Y en función de la fermentación de los carbohidratos, las enterobacterias podemos identificarlas. Hay una gran variedad de pruebas bioquímicas para identificar las enterobacterias, que acá lo vamos a resumir también para que tengamos un poco su parte práctica, ¿ya? Pero las enterobacterias en general son bacilos gram-negativos cortos, entéricos. Algunos le llaman cocobacilos, ¿no? Son cocobacilos porque no tienen ni forma cocoide ni bacilar, entonces dicen una intermedia cocobacilo, ¿ya? Por eso dicen bacilos cortos, ¿no? Varias especies tenemos acá, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, pueden formar parte de la flora normal, ¿sí? Escherichia coli se encuentra en el tracto gastrointestinal, entonces cuando esta sale de su hábitat y va a otro sitio podría originar una enfermedad, ¿no? Como es la gente causante con mayor frecuencia de las infecciones del tracto urinario, ¿no? De todo en mujeres. Salmonella shigella si son patógenos, eso sí son patógenos, ¿no? Y aquí tenemos varias especies de salmonella, la representativa es salmonella typhi, la que causa la tifoidea, y dentro de Shigella tenemos Shigella dysenteriae o Shigella pneumoniae, que son los que causan la diarrea disentérica en niños o adultos, ¿no? O sea, diarrea como gusano, ¿cierto? Por lo general son anaerobios, algunos son aerobios facultativos, o sea, vienen en condiciones de anaerobiosis relativa, fermentan los carbohidratos, a diferencia de Pseudomonas que no fermenta carbohidratos. Si en el examen le viniera a ustedes un caso clínico y dentro del contexto dice que es un bacilo no fermentador, no puede ser Escherichia coli, no puede ser una enterobacteria, porque las enterobacterias son fermentadoras. Entonces, si dicen no fermenta carbohidratos, usted no tiene más que pensar que no es esto, ¿cierto? Y les acabo de decir que la bacteria gram-negativa no fermentadora es Pseudomonas. Doctor, no me dijo que se la hace. Lo estoy repitiendo 3, 4, 5 veces. Y con seguridad les voy a preguntar y se van a equivocar. ¿No? Sí, porque están distraídos, pues veo que andan distraídos. Algunos están copiando y seguramente que le van a hacer la pregunta. Entonces, las enterobacterias son fermentadoras, mientras que Pseudomonas es una bacteria gram negativa, pero es no fermentadora. Y acá también, claro, fermentan carbohidratos. Y como se encuentran en el tubo digestivo, se llaman coliformes, ¿no? O se encuentran ahí en ese nivel de materia fecal, coliformes. En general, yo las enterobacterias las puedo dividir en dos grupos: si fermentan la lactosa o si no fermentan la lactosa. ¿Ya? Entonces, dice acá, fermentan la lactosa. ¿Ya? O sea, son bacterias que en el agar maconque, que es un agar que contiene lactosa, fermentan este carbohidrato, ¿no? Por lo tanto, Escherichia coli, Klebsiella son bacterias que son lactosa positivas. Mientras que Salmonella shigella son lactosa negativa, pero fermentan otros carbohidratos, ¿no? Porque recuerden que hemos dicho fermentan carbohidratos y la lactosa no es el único carbohidrato, ¿cierto? Entonces, de ahí que vienen las pruebas bioquímicas para ir diferenciando una especie de la otra. Entonces, todos fermentan la glucosa, ahí está, por eso son enterobacterias, ¿no? Pero en cuanto a la lactosa, no. Estos géneros son lactosa negativa. Mientras que Proteus y Citrobacter, hay especies de Proteus que fermentan la lactosa y otras que no fermentan la lactosa, lo mismo en Citrobacter. Entonces, por eso lo coloco en la mitad, porque depende de la especie. Hay Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, entonces cada una tiene una respuesta diferente a la lactosa en cuanto a la fermentación. Entonces, este algoritmo me permite determinar el género, por ejemplo. Mira, ¿fermenta la lactosa? No. Allá no fermentan, ya más o menos me dijeron Salmonella shigella, ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿puedo utilizar el ácido cítrico como única fuente de carbono?
¿no? O sea, decimos fermentan el citrato, ¿ya? Su fuente, las bacterias para crecer en un cultivo necesitan una fuente de carbono. Entonces yo puedo sembrarlas en agar citrato, entonces ¿pueden utilizar como única fuente el ácido cítrico? ¿Sí o no? Si es no, entonces es con mucha probabilidad el género Shigella, ¿cierto? Que tienen una prueba bioquímica llamada lisina de carboxilasa que es positivo. Pero si sí fermentan el ácido cítrico, entonces tengo que podría ser salmonela, ¿no? Generalmente produce ácido sulfídrico que en medio cultivo se ve de color negro, ¿no? Entonces ya saqué dentro de los no fermentadores de lactosas quién es Shigella, quién es salmonela en función a su crecimiento y en el citrato. Ahora, si sí fermentan la lactosa, hemos visto que hay varios, ¿no? Igualito, me hago la pregunta, ¿pueden utilizar el ácido cítrico como única fuente de carbono? No. Si no, Escherichia coli. El género Escherichia no fermenta el ácido cítrico. Y si sí lo fermenta, ahora me hago otra pregunta, ¿produce acetoína? No y sí. No, género Citrobacter sí, el género Enterobacter. Entonces, este algoritmo me permite identificar el género dentro de las enterobacterias aplicando pruebas bioquímicas como fermentación de lactosa, utilización del ácido cítrico como fuente de carbono y si produce acetoína en una prueba bioquímica de especie. ¿Ya? Facilito, ¿cierto? Entonces, así se ve una Escherichia coli, una coloración gran al microscopio, ya son un poco vacíos, por eso decimos son coliformes. En general son móviles con flagelos peridricos, pero Shigella no se mueven, ¿no? Comienzan las secciones. Fermentan en vez de oxidar la glucosa, ¿ves? Fermentan, a menudo producen gas. Son catalasa positivos, recuerda que también habían bacterias cocos que eran catalasa positivos, es decir, presentan una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Pero son oxidasa negativos, reducen los nitratos a nitritos. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando hay infecciones urinarias, nosotros vemos si hay nitritos positivos, ¿no? Porque este nitrato que está presente en la orina, si hay una Escherichia coli lo fermenta, ¿no? Entonces, produce nitritos positivos, por eso reducen el nitrato a nitritos, ¿ya? Y pueden producir ácido sulfúrico, como ejemplo, crotos. Pueden presentar cápsulas, Klebsiella, sobre todo Klebsiella pneumoniae presenta una cápsula de gran tamaño, ¿ya? Klebsiella pneumoniae, y recuerden ustedes que la cápsula es un factor de virulencia, ¿cierto? Porque las cápsulas tienen una propiedad que son antifagocíticas. Lo venimos repitiendo varias veces y con seguridad va a ser pregunta examen. Escherichia coli, la mayor parte de otras bacterias entéricas pueden formar colonias circulares, convexas listas con bordes distintos. Es difícil a través de una colonia, por sus características de convexidad, de superficie lisa, decir si es Escherichia coli o no. Para yo identificar a las bacterias, sobre todo las enterobacterias, tenemos que hacer pruebas bioquímicas, ¿ya? Por eso dice que las colonias de enterobacterias son similares, pero un poco más mucoides. Mucho más mucoides de la Klebsiella. ¿Por qué? Porque tiene cápsula. Entonces, ve, Klebsiella son grandes las colonias y muy mucoides. Salmonella y Shigella no fermentan lactosa, ya lo decimos, ¿cierto? Algunas cepas de Escherichia coli pueden producir hemólisis en agar sangre. Escherichia coli puede producir pruebas de positividad para el indol, lisina de carboxilasa, fermentación de mannitol, producción de gas a partir de glucosa. Bueno, son pruebas bioquímicas que la van a ver ustedes en la parte práctica y también aquí vamos a ver algún fundamento de eso, ¿ya? Klebsiella tiene cápsula de naturaleza polisacárida, ya le habíamos dicho que las cápsulas por lo general son de naturaleza polisacárida, ¿no? Hay excepción de la cápsula de Bacillus anthracis, que es la de naturaleza polipeptídica, ¿no? ¿No se va a olvidar? ¿Sí? Tiene motilidad, ¿sí? La mayor parte del género Enterobacter produce pruebas positivas para movimientos, citrato y carboxilasa y produce gas a partir de glucosa. Por ejemplo, más o menos estas son las pruebas bioquímicas que hacemos para identificar. La prueba de Boyes-Proskauer. Por ejemplo, Klebsiella, Enterobacter y Serratia producen reacciones Boyes-Proskauer positivas. Acá tengo un inóculo, ¿cierto? Donde yo voy a ingresar, así se ve el medio cultivo cuando no tiene bacterias, ¿cierto? Por acá dice que el inóculo no está con bacterias. Aquí es cuando yo le sembré la bacteria y vemos la posibilidad. O sea, ¿qué significa la prueba de Boyes-Proskauer? El metabolismo de la glucosa da como resultado, ¿qué cosa? Ácido pirúvico. Todos los enterobacterias fermentan la glucosa, ¿cierto? Entonces, producto de la anaerobiosis van a producir ácido pirúvico en la vía de la glucólisis, ¿cierto? Usted recuerda la glucólisis, la glucosa se desdobla hasta ácido pirúvico. Y el ácido pirúvico produce, el resultado de este metabolismo se produce acetoína, acetilmetilcarbinol. Esta acetoína
en presencia de oxígeno y KOH del 40% se convierte en un diacetilo que al reaccionar con el alfa-galactol presente en esta prueba da una coloración roja, prueba positiva. ¿Y quiénes son positivos? Estos géneros. Entonces así se ve una prueba positiva. El Escherichia coli no tiene la capacidad de producir esta acetoína, ¿cierto? Por lo tanto no la puedo evidenciar, por eso que cuando agrego el reactivo de Boyer-Krohn-Cauer no aparece ningún anillo de color rojo. Y aquí sí, entonces positivo o negativo. ¿Ya? Protus tienen también, examinan la fenilalanina, son móviles, pueden crecer en cianuro de potasio, ¿no? Tienen diferentes características. ¿Ya? Citrobacter también, su nombre dice Citrobacter, producen, pueden crecer en el citrato, por algo son Citrobacter, ¿cierto? Porque utilizan el citrato como fuente de carbono. Shigella ya hemos dicho que no es móvil, no fermenta la lactosa, ¿sí? Pero si otros carbohidratos no producen ácido sulfídrico, esto lo diferencia de otras enterobacterias, pero ya hemos dicho que produce la diarrea disentérica como oficiante, ¿no? Salmonella en cambio sí produce ácido sulfídrico, son patógenos para el humano, lógicamente, porque Salmonella typhi produce fiebre tifoidea. Es móvil y fermenta glucosa y manosa. No produce gas, pero tampoco fermenta la lactosa ni la sacarosa. Ahora, ¿cuáles son los factores de virulencia que se asocian a estas bacterias? Uno es la presencia de la endotoxina. Hemos dicho que las bacterias gram negativas tienen una endotoxina, el lipopolisacárido, ¿cierto? Entonces, esa es su virulencia. La cápsula, ¿no? Tienen una serie de enzimas también, ¿no? Que le confieren resistencia antimicrobiana, ¿no? Incluso resistencia al efecto bactericida del suelo. O sea, tienen bastantes mecanismos por los cuales podrían demostrar virulencia, ¿no? O sea, capacidad de producir enfermedad. Vamos a hablar básicamente nosotros de Escherichia coli, ¿ya? Básicamente de Escherichia coli, ¿ya? Escherichia coli hemos dicho que vive en el tubo gastrointestinal, ¿cierto? Y forma parte de la flora. Sin embargo, tiene varios serotipos que pueden causar diferentes patologías, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esos serotipos. Por ejemplo, algunas tienen más virulencia, como este serotipo, el O157, que es la causa de colitis hemorrágica y síndrome hemolítico urémico, ¿no? Pregunta examen. Entonces, este es un serotipo no común, no va a estar en el tubo gastrointestinal, puede aparecer por ahí, ¿no? Y originar esto, ¿no? Entonces, así tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, enteroadherente, enterohemorrágica y enteroinvasiva. ¿Ves? Diferentes serotipos de Escherichia coli, ¿ya? Enterotoxigénica, enteropatógena, enteroadhesiva, enterohemorrágica, enteroinvasiva, ¿ya? Entonces, cada una tiene una serie de mecanismos que permite generar su virulencia, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, acá están las características de cada una de estas Escherichia coli que hemos dicho: enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativo, o adherente, enteroinvasivo, enterohemorrágica, ¿cierto? Esto es sacado del Murray y del Jacobs, ¿ya? Ahí está clarito. Pero vamos a descifrar cómo es que actúan. Entonces, la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? Su nombre dice enterotoxigénica porque produce una toxina, ¿cierto? Produce más frecuente en niños pequeños. Produce generalmente la diarrea del viajero, ¿no? Se adquiere fundamentalmente por consumo de agua y alimentos contaminados con heces. Como es una toxina, no se produce de transmisión persona a persona, ¿cierto? Porque la toxina, la bacteria, contamina el alimento y por ahí se produce, ¿ya? Es una diarrea secretora y se produce tras un periodo de incubación de 1 a 2 días y persiste promedio de 3 a 5 días. Síntomas que causa esta diarrea: diarrea acuosa con dolores cólicos abdominales, menos frecuencia de náuseas y vómitos, no se observan cambios histológicos ni proceso inflamatorio en la mucosa intestinal. ¿Ya? Entonces, dos tipos de enterotoxinas secretas de Escherichia coli enterotoxigénica: toxinas termolábiles, la LT1, la LT2, y toxinas termoestables, la STA, STB. ¿Ya? Entonces, ambas, la LT1 es funcional y realmente semejante a la toxina del cólera, y es la que se asocia a la enfermedad, mientras que el LT2 no se asocia a la enfermedad en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que actúa esta toxina termolábil, ¿no? LT termolábil, ST termoestable, ¿cierto? Entonces, bueno, la LT tiene dos subunidades, y vamos en el gráfico mejor, ¿no? Entonces, hay una subunidad que facilita el ingreso de la otra subunidad. Este es un enterocito, o sea, una célula del intestino, y que va a activar una serie de mecanismos como el GMP cíclico, ¿ya? El AMP cíclico, que lo que va a hacer es alterar la permeabilidad y facilitar la salida de agua, ¿no? Por eso produce una diarrea acuosa, ¿no? Lo que va es activar esta secuencia
para que se pueda liberar agua hacia el espacio, hacia el duodeno, hacia el intestino, ¿cierto? Hacia la luz intestinal, y esa agua pues en bastante cantidad que produce una diarrea acuosa, ¿no? Acuosa, ¿ya? Entonces acá lo que dice, después de la endocitosis, o sea, de que ingrese la toxina, ¿no? La subunidad A de la toxina atraviesa la membrana, ¿no? Y interacciona con la denitrato ciclasa de la membrana. ¿Cuál es el resultado? Aumento de la concentración del AMP cíclico, lo que produce un incremento en la secreción de cloro y una disminución de la secreción de sodio, y se manifiesta con una diarrea acuosa. Sale cloro, consigo sale agua, por eso hay grandes cantidades de agua en la luz del intestino y produce la diarrea, ¿cierto? También hay otra, ¿no? La termoestable, la STA, pero no la STB, también se asocia a enfermedades del ser humano. También igualito, este activa otro mecanismo, el GMP cíclico, ¿no? Y eso también va a llevar a hipersecreción de agua. Entonces, sea la STA o la LT, activan estos sistemas enzimáticos, uno AMP cíclico y el otro GMP cíclico, el ST, de tal manera que alteran la permeabilidad, favoreciendo la salida de cloro y agua hacia la luz del intestino, ¿ya? Muy bien. La otra es la enteropatógena, principal causa de diarrea infantil en países, ¿no? A diferencia de la enterotoxigénica, sí se transmite en personas, ¿ya? Puede producir una diarrea acuosa que es grave y prolongada, y se puede empezar a caer y vómito. Igualito, lo que nos interesa es saber cómo actúa, ¿no? Es codificada por Plavix. Entonces, acá está el servicio por enteropatógena, ¿sí? Y también lo que va a hacer es, esta sí tiene que ver con qué, con una alteración a nivel del borde del cepillo del enterocito. Miren, acá se hay lesión, ¿no? La otra no producía lesión, habíamos dicho desde el punto de vista histológico. Aquí sí se produce lesión, ¿cierto? Entonces, esto va a llevar pues, a un síndrome de mala absorción, ¿cierto? Si es que el enterocito, la microbiología no funciona bien, entonces puede causar una diarrea dietética, ¿no? O sea, con restos de alimentos, ¿ya? Muy bien. Todo lo que les estoy explicando está ahí detalladito. Hay que mirar básicamente la foto, ¿no? A la otra es la enteroagregativa. ¿Cómo actúa la enteroagregativa? Acá está igualito. Se va a agregar en la superficie del enterocito y va a producir, digamos, que las demás bacterias se adhieran, porque tienen factores de adherencia que le permiten activar también la adenina ciclasa, y con ella pérdida de líquido por activación del GMP cíclico. Igualito, ¿no? Se adhieren sobre la superficie de la microvellosidad. La enterohemorrágica, ¿no? La enterohemorrágica, esa puede causar el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Esas son las cepas más involucradas en este síndrome hemolítico urémico, y se tiene una toxina semejante a la toxina Shiga, ¿ya? ¿Y cómo actúa? Igualito, ¿ven? Va a entrar a la luz del intestino, esta es la enterohemorrágica, y luego penetra hacia el enterocito. Hay un receptor, ¿no? Que está presente no solamente en el intestino, sino también está presente en el riñón, por eso se produce el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y esta toxina, que es una toxina semejante a la toxina Shiga, va a ingresar a la circulación. Y al ingresar a la circulación, lo que puede hacer es una respuesta inflamatoria intravascular que puede producir obstrucción incluso del capilar. Por eso es que me puede llevar a un daño renal, ¿no? Y producir el síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Porque puede obstruir acá el vaso sanguíneo por mecanismos de activación de una serie de moléculas que van a producir este tapón a nivel del capilar, ¿ya? ¿Qué más? Y la enteroinvasiva, su nombre lo dice, pues invade a través del macrófago, puede ingresar por la parte basal del enterocito e incluso pasar entre enterocito y enterocito, ¿cierto? E invadir, por eso se llama enteroinvasiva, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo identifico a las enterobacterias en general? ¿No? Usando la Dharma-Conque, que tiene lactosa, es un medio selectivo, porque me permite seleccionar enterobacterias, y este medio de cultivo tiene lactosa. Entonces, el fundamento de sembrar una bacteria que presuntamente es una enterobacteria es determinar si puede fermentar o no la lactosa. Ese es el fundamento de la Dharma-Conque. Tiene lactosa y si los... Acá está. Este es un Dharma-Conque donde se ha sembrado una enterobacteria y acá también otra. Entonces, cuando
utilice la lactosa como fuente de energía, se produce ácido, por lo tanto hace que vibre el indicador de pH, por eso es que las bacterias se vean rojitas. Pero cuando no utilizan la lactosa, sino otro componente que está presente en el medio de cultivo, crece la bacteria porque están viendo que hay crecimiento, pero no fermenta la lactosa, por lo tanto no hay producción de ácido, por lo tanto no vira el indicador de pH. Estos agaves contienen en su interior un indicador de pH. Por ejemplo, acá dice, el agar majonque contiene sales biliares y cristal violeta, ejerce una inhibición significativa sobre la bacteria gram positiva, por eso es un agar selectivo que me permite solamente que crezcan bacterias gram negativas tipo enterobacterias, ¿ya? Porque estos componentes inhiben a las bacterias gram positivas. La lactosa y el indicador rojo neutro, que ese es el indicador de pH, permiten comprobar la degradación de la lactosa. Las colonias lactosa positivas como E. coli aparecen rojas y la lactosa negativa como Salmonella son incoloras. Entonces, estos medios de cultivo tienen un indicador de pH. ¿Ya? En cambio, para yo aislar Salmonella shigella utilizo un medio de cultivo llamado agar SS. ¿Qué significa agar SS? Agar Salmonella shigella, ¿no? Y dentro de es un medio selectivo también diferencial. ¿Por qué selectivo? Porque solamente me permite que crezca Salmonella y Shigella. Y diferenciar porque a la vez me permite diferenciar si es una cepa de Salmonella o una cepa de Shigella. ¿Cierto? Salmonella va a producir ácido sulfídrico que en medio cultivo se va a ver de color así negro, mientras que Shigella no produce ácido sulfídrico. Crece en el agar pero no produce ácido sulfídrico, por lo tanto las colonias se ven transparentes. Entonces esta es una prueba que me permite diferenciar. Además, Salmonella shigella tiene citrato y tiosulfato sódico que limitan el desarrollo de otros coliformes, sobre todo próteos, ¿no? Acá está el fundamento de la prueba para que ustedes lo tengan ahí. Eso en la parte práctica seguramente les van a reforzar, ¿no? Y también existen las pruebas bioquímicas como el agar TSI. ¿Qué significa agar TSI? Agar triple azúcar hierro. Está formado por glucosa, sacarosa y lactosa. Entonces, las bacterias vamos a identificarlas si son capaces de fermentar estos carbohidratos, ¿no? Y si producen gas o si producen ácido sulfídrico, ¿ya? Por ejemplo, cuando producen gas, levanta el medio de cultivo y es aire. Cuando produce ácido sulfídrico se van a ver negras, ¿ya? Si fermentan con la lactosa, ya sabemos, ¿no? Acá, por ejemplo, si ha fermentado, acá no, pues se ven las colonias así, ¿ya? El agar lisina hierro, es otra prueba bioquímica también que me permite identificar una bacteria. Dice, cuando no hay desaminasa ni descarboxilasa, ¿qué significa? Estas enzimas están presentes en la bacteria. Cuando la bacteria no tiene desaminasa ni descarboxilasa, ¿no? Ese es el agar sin cultivo, cuando está cultivado. La parte inclinada se observará una alcalinización del medio por crecimiento. Claro, la bacteria crece, ¿cierto? Y alcaliniza el medio, ¿ya? Y por eso la parte superior permanecerá de color violeta, ¿no? En la parte profunda, ¿por qué vemos acidificación? Por los productos terminales de la fermentación de la glucosa. Cuando la glucosa se fermenta va a producir ácido, entonces por eso se ve la acidificación así, ¿no? Entonces, en este caso, la parte profunda se observará color amarillo. ¿Por qué? Porque hay acidez, ¿cierto? Y cuando hay alcalinidad es violeta. ¿Y esto por qué cambia? Porque tiene también un indicador de pH. El púrpura de bromocresol es el indicador de pH. Entonces, si la bacteria tiene la descarboxilasa, entonces decimos la descarboxilación de la lisina que contiene este agar produce una amina cadaverina que alcaliniza el medio. Por eso el indicador de pH vira a color violeta. La descarboxilación de la lisina tiene lugar en medio ácido. Entonces, por lo tanto, es necesario que la bacteria fermente la glucosa, ¿no? Por eso se dice polis caso de cabeza, ¿no? Porque fermenta la glucosa. El que no fermenta no va a producir esta reacción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que además ha producido gas y ácido sulfídrico. Entonces, cuando producen gas y ácido sulfídrico, sobre todo ácido sulfídrico, ya puede ser una salmonela o proteus, ¿no? Pues uno va viendo el resultado de cada prueba, ¿ya? Cuando se desamina, una cosa es descarboxilación, otra es desaminación. Cuando la desaminación de la lisina produce un ácido alfa-acetocarbónico que al combinarse con la sal de hierro que tiene este agar y en presencia de oxígeno forma un color violeta rojizo, ¿no? Entonces aquí me dice K sobre A positivo, K sobre K, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando la presencia de una enzima tiosulfatasa actúa sobre el tiosulfato sódico presente en este agar también y se produce ácido sulfídrico que en presencia de hierro forma el citrato de amonio férrico que se precipita de color negro, ¿no?
es lo que estamos viendo. Este es el fundamento de cómo es que se forma esta coloración, por los componentes que tiene el agar. Por ejemplo, salmonela. Salmonela, ya hemos dicho, produce ácido sulfúrico, ¿no? La prueba de citrato es ver si la bacteria crece en el agar citrato. Entonces acá tengo el agar citrato como tal es de un color así, ¿no? Si no lo fermenta, no va a crecer la bacteria, por lo tanto citrato negativo. Y si va a crecer, fermente el citrato, porque es la única fuente de carbono que hay ahí. Como es la única fuente de carbono, también tiene un indicador de pH que hace mirar, ¿no? El medio contiene fosfato sódico, fosfato monofosfático y azul de bromotimol como indicador de pH. Entonces, si es que se utiliza el citrato, hace que este medio vire hasta ese color, ¿no? Por la acción de este azul de bromotimol, que es el indicador de pH. Entonces, aquí me dice que hay crecimiento bacteriano, que la bacteria ha usado el citrato como única fuente de carbono. Por eso es que ha virado, ¿no? el indicador de pH. Acá no creció nada, ¿ya? Otra prueba es bioquímica, la prueba de indol también. O sea, vamos a ver si las bacterias a partir del triptófano producen indol. El triptófano sabemos que es un aminoácido, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver la capacidad que tiene de desdoblar este triptófano hacia indol, ¿no? Entonces, el indol, dice acá, es uno de los componentes de la agregación del ácido del triptófano, pero del aminoácido, ¿cierto? Entonces, la bacteria va a poseer una enzima triptofanasa capaz de hidrolizar y eliminar el triptófano hasta indol. Entonces, este indol, ¿cómo lo demuestro? Utilizando reactivos, el reactivo de Kovacs y Ehrlich. Es un reactivo que ya está preparado. Usan gotitas acá y que va a reaccionar con el indol y va a formar este anillo. Este anillo rojizo me indica que es positividad. Entonces, ¿qué me está indicando? Que se ha formado indol a partir de la reacción del triptófano, y este anillo se ha formado porque ha reaccionado el indol con el reactivo de Kovacs. Es un reactivo especial. Entonces, así yo puedo decir indol positivo e indol negativo. Entonces, son pruebas bioquímicas que luego en una tabla nosotros vamos a identificar la especie del género, ¿ya? También, por ejemplo, el agar sin sulfuro indol motilidad. Aquí yo puedo ver en este agar si la bacteria es móvil o no. ¿Por qué? Como es un agar semilíquido, tú siembras en puntura, así, ¿no? Una punta, y si se produce turbidez en todo, significa que la bacteria es móvil, porque se ha ido a cualquier parte del medio para sobrevivir. Pero si la bacteria no es móvil, solamente crece a lo largo de la función que yo he hecho. Entonces, este agar sulfuro indol motilidad me permite tres cosas: ver si la bacteria es móvil, ¿cierto? Aquí me doy cuenta si es móvil por la turbidez generalizada. Aquí me doy cuenta que es inmóvil porque creció a lo largo de la función. Me doy cuenta si prueba de indol, o sea, me permite también, como tiene entonces este triptófano, permite también determinar si ha producido indol a partir del triptófano. Entonces también le agrego el reactivo de Kovacs y va a producirse este halo, ¿no? Si es que es indol positivo. Y aparte este agar sí me permite ver si hay sulfuro, si así produce ácido sulfúrico la bacteria. O sea, es un medio también que me permite ver varias cosas, varias reacciones, ¿no? Varias reacciones, ¿ya? Entonces, en resumen, todas estas pruebas que hemos visto, mira, el que dice el coli, por ejemplo, es PSI positivo, de carboxilasa positivo, prueba de citrato negativo, indol positivo, ácido sulfúrico negativo, produce gas y no se mueve. Perdón, y sí se mueve, ¿no? Entonces, aquí están las principales pruebas bioquímicas de las especies más representativas, porque entre bacterias son un montón. Yo no quiero que se aprendan todas, las más representativas, ¿no? Salmonella typhi, que produce la tifoidea, acá están sus pruebas bioquímicas, ¿no? Shigella, Disenteriae, Shigella fresneri, ¿no? ¿Ven? Se diferencian en algo, del mismo, son género Shigella de diferentes especies, ¿no? ¿Ya? Miren, generalmente casi todo es igual, pero piensa acá, todas las especies Shigella fermentan el manitol excepto Disenteriae. Entonces la prueba de manitol me permite diferenciar Disenteriae de fresneri, ¿cierto? Porque son iguales, pero acá está todas las especies Shigella fermentan el manitol excepto Shigella disentería, que causa la diarrea disentérica en los niños, ¿ya? Entonces no se vaya a olvidar de esto de acá, por favor, no se vaya a olvidar. Y acá otras especies, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, ¿no? Que se diferencian en el citrato nada más. Mirabilis, citrato positivo, vulgaris, citrato negativo, ¿ya? Y ustedes tienen que ver ahí más o menos qué los diferencia, ¿no? Citrobacter y Klebsiella pneumoniae, sus pruebas bioquímicas representativas, ¿no? Este es un resumen, como le digo, de las principales pruebas, porque pruebas hay un montón, ¿ya? Y aquí hay más pruebas, miren, más pruebas, pero ya les dije, no quiero que se las memoricen, ¿no? No les voy a preguntar estas cosas,
es solamente para que los tengan, pero sí cosas puntuales de coli que estamos viendo. Yo no creo que se vayan a olvidar de esto, de Salmonella typhi, ¿no? Y esto, mira. Se va a preguntar pruebas entonces. Segura, claro, pero no te lo voy a decir que te la memorices, no te voy a preguntar, Escherichia coli, tinta. Te voy a dar un casito bonito, simpático y cosas puntuales que te voy a dar acá y al toque sacas que es E. coli y que no es Salmonella. Se acabó de decirles. ¿E. coli produce ácido sulfídrico? ¿Produce ácido sulfídrico E. coli? No. ¿Me voy a olvidar de eso? ¿Quién produce? Proteus y Salmonella. Entonces, si ya por ahí el casito me dice, tiene ácido sulfídrico, descarto Escherichia. Me quedo con Salmonella y Proteus, ¿cierto? Entonces, por ahí debe haber algo que me indique cuál es, ¿no? ¿Cuál es algo, por ejemplo, Salmonella, ¿no? ¿Typhi produce gas? No, no produce gas. ¿Proteus produce gas? Sí, ya está, se acabó. Bueno. O sea, ustedes no se lo memoricen el cuadro, sino sepan interpretarlo. Porque se van a hacer casi lo mismo, pero hay alguna cosita que no lo tiene el otro. Y esa cosita que no lo tiene el otro, ahí les va a venir en su examen. Entonces, ¿por qué me voy a memorizar todo si yo puedo sacar cositas puntuales nada más? Mira, acá solamente E. coli produce gas de este cuadro, esto es ninguno. Y por ahí debe venir. Son lactosa positivo móviles. Allá, descarto Salmonella y Shigella, pero ¿por qué este se mueve? No se mueve. ¿Sí o no? ¿Se mueve? Esta se mueve, Shigella no se mueve, esta sí se mueve, pero es lactosa positivo. ¿Estas son lactosa positivo? No, son entonces ya está. Entonces, lactosa positivo, se mueve. ¿Qué me queda? Dentro del contexto. Hablando de estas bacterias dentro de las alternativas, ¿qué les queda? Escherichia coli. Escherichia coli es lactosa positivo, se mueve, mientras que estas de acá son lactosa negativo. Eso estaba en la primera parte de las diapositivas, ¿no? O sea, con aprenderse eso nada más, detalle, nada más. En la parte práctica les van a hacer seguramente esto, y ahí sí no sé qué les va a tomar su profesor, porque sí hay pruebas bioquímicas para que identifiquen, ¿no? Y a veces esa es la parte práctica. A mí no me interesa en la teoría que se memoricen las pruebas bioquímicas, eso es la parte práctica. En la teoría me gusta que ustedes razonen, interpreten y de acuerdo al contexto, al tipo de diarrea y a las características que yo pueda preguntar del laboratorio, digan, esta es una Escherichia coli, esta es una Salmonella typhi, ¿no? Listo. ¿No? Listo. ¿Ya? Listo, entonces todas estas son de estudio, pero ya saben, hay varios de acá que son pruebas, materias de exposición, así que en las exposiciones ya veremos Salmonella, Yersinia, virus, ¿no? Eso está en exposición. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. Muy bien, entonces. Sigamos y vamos a... Este es el tema de la siguiente semana. Estamos adelantados, ya les dije, siempre nos vamos a ir un paso.